Bendiciones, amados hermanos. Muy buenas tardes. Soy Fernando Mendoza. En este video quiero hablarles sobre el día de reposo, ¿sí? Ya que me han preguntado que por qué algunas iglesias hacen servicio el día sábado y otras el domingo. Que cuál iglesia deberían de ir. Esto me lo preguntaron en el trabajo, ¿sí? Entonces, yo llegué y me puse a buscar, ¿verdad? Aquí en la casa. Yo les dije a ellos que los que lo hacen el día sábado es porque están respetando el día de reposo, supuestamente. Pero en el día de reposo no te dice que es el único día que tú puedes alabar al Señor. Dice que el día de reposo no hagas obra alguna, ¿sí? No dice que es el único día para que tú alabes al Señor. Pero lo hacen así y está bien. No voy a juzgarlo diciendo que están mal, porque es malo también si yo hago eso. A final de cuentas, en la Biblia dice que muchos hacen diferencia entre día y día, y otros toman todos los días por igual. Pero dice también que aquel que hace diferencia de un día lo hace para el Señor, ¿sí? En este caso, el que hace diferencia del día domingo y del día sábado, para el Señor lo hace, ¿sí? Dice también, eso viene en la ley de Moisés. Si nos vamos a la ley, eso viene en la ley de Moisés, que nosotros debemos de hacer el día de reposo. Dice, acuérdate del día de reposo y que lo santifiquemos. Lamentablemente, no se puede porque, bueno, algunas personas sí pueden, otras personas no pueden. Por el simple hecho o la sencilla razón de que también la Biblia nos dice que debemos también ser obedientes a la justicia, se podría decir que a las autoridades, a nuestras autoridades, ¿sí? Entonces, en muchos lugares se establece que se trabaja de lunes a sábado. El sábado es el séptimo día. Entonces, para empezar ahí ya no podemos, ¿sí? Pero dicen, oye, es un mandamiento. Te recuerdo también que cuando Jesucristo vino y fue crucificado, le puso fin a la ley, ¿sí? Entonces, está justificado. No es una justificación, simplemente que así lo dice la Biblia, que Jesús vino a ponerle fin a la ley, porque hay cosas que no íbamos a poder sobrellevar, ¿sí? También lo dice en la palabra de Dios, que no nos iban a poner más cargas que ni ellos mismos habían podido cumplir, ¿sí? Entonces, amado hermano, si tú haces el culto, o la iglesia donde tú vas hacen el culto el día domingo, tú no te preocupes, ¿sí? Llénate de gozo, porque si tú lo haces el domingo, para el Señor lo haces, ¿sí? Y créeme que Dios es Dios de todos los días, ¿sí? Entonces, no nos preocupemos, pero tampoco estemos juzgando al que lo hace el sábado o al que lo hace el domingo, ¿sí? Hay que hacer nosotros con fe y creer. Amén. Pero te voy a dar unas citas bíblicas para que tú lo leas en casa con más calma y lo puedas entender, ¿sí? Está en Génesis capítulo 2, verso 2 al 3, ¿sí? Después va a ser Éxodo capítulo 20, es en los mandamientos, versículo 8, capítulo 20, versículo 8 al 11. Después nos vamos a ir en Marcos 2, 27 y 28. Puedes leerlo, creo que desde el verso 23, para que lo comprendas de qué se está hablando.
¿sí? Puedes leerlo desde el verso 23, me parece. También es Juan, capítulo 5. Juan capítulo 5, del 15 al 18. Amén. También está en Romanos capítulo 10, verso 4. Y lo puedes también extender hasta el verso 11. Desde el 4 hasta el verso 11. Y también está en Romanos capítulo 14, desde el verso 4 hasta el 13, si lo quieres leer todo completo. Si no, únicamente puedes leer verso 4 y 6. 4 al 6. ¿Sí? Yo te digo que si tú lo quieres leer todo completo para que lo comprendas aún mejor, está perfecto. Por eso te estoy dando los textos para que tú lo leas en casa con más calma. En Gálatas también 3, del 1 al 5. ¿Sí? Yo te voy a leer nada más ciertas partes para que el video no se extienda demasiado. Tú ya lo lees con más calma en tu casa. ¿Sí? Entonces vamos a empezar desde Génesis. Es Génesis 2, verso 2 al 3. Dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Sí? Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho la creación. Amén. Entonces ya leímos ese. Ahora nos vamos a ir a Éxodo 20. En Éxodo 20, verso 8 al 11, dice, pongan mucha atención: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el séptimo día, bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Después de aquí nos vamos a ir hasta Marcos 2. Usted lo puede leer desde el verso 27. Yo únicamente le voy a leer usted lo puede leer desde el verso 23 hasta el 28. Yo únicamente le voy a leer el verso 27 y 28. ¿Sí? Dice, también Jesús les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Sí? Él es Señor de todos los días. ¿Sí? Y dice que el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Entendamos eso. ¿Sí? Dios no depende de que le hagamos el culto el día de reposo. ¿Sí? No depende de eso. Dios, si usted le hace el culto el domingo o el sábado, y si le hacemos servicio el viernes, Él lo va a recibir. ¿Sí? Él no crea que el día de reposo va a limitar a nuestro Señor Jesucristo o a Jehová. No lo va a limitar. Comprendamos eso. Usted puede leerlo desde el verso 23 para que le entienda mejor. ¿Sí? Acuérdese, Marcos 2, 23 al 28. Vamos a leer también en Juan. Vamos a leer en Juan. Usted puede leer
en el Juan capítulo 5, puede leer desde el verso 1 hasta el verso 17. ¿Sí? Yo le voy a leer únicamente el verso, le voy a leer únicamente desde el 14 en adelante. ¿Sí? Y le voy a explicar un poquito de qué trata esto. Dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, se lo repito para que lo entiendan. No solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Sí? En la Biblia nos dice, cuando se juntaron los apóstoles, ¿verdad? Y estuvieron hablando, que no era justo imponernos más ley, la ley, que ni ellos mismos habían podido llevar. ¿Sí? Ellos quebrantaron la ley. En Marcos fue cuando ellos levantaron espigas en el día de reposo. Quebrantaron la ley de Moisés. Pero ¿qué es lo que pasa? Andaban con el Señor Jesucristo, que Él vino a ponerle fin a esa ley. ¿Me explico? Nosotros seguimos a Jesús. Amén. En esta ocasión, trata de que Jesús sanó a un paralítico. ¿Sí? Que le dijo: toma tu lecho, ¿sí?, y anda. Entonces los fariseos lo vieron y le dijeron que no le era lícito llevar su lecho en el día de reposo. Y él le dijo: el mismo que me sanó, él fue el que me dijo que tomara mi lecho y ande. Y le preguntaron quién fue ese. Pero como Jesús se había apartado de entre la gente, él ya no supo quién era. Pero después Jesús se lo encontró en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Entonces este fue y le dijo a los judíos: Jesús fue el que me sanó. ¿Sí? Jesús fue el que me sanó. Entonces los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Quién lo está diciendo? Jesús. ¿Sí? Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre y también se hacía igual a Dios, haciéndose igual a Dios. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, hay que leer con atención y entenderle. Yo quizás me equivoco, ¿sí?, pero como ustedes aquí están viendo, lo estamos leyendo y esto es lo que nos está, este es el mensaje que nos está dando la palabra del Señor. Amén. Vamos a leer en Romanos 10. ¿Sí? Yo voy a leer únicamente el 4. ¿Sí? Pero usted puede leer completo. Le voy a leer desde el 2. Dice: porque Dios les dio testimonio, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia.
Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ponga atención en el 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Sí? Entonces, vamos a leer hasta el 6. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: al hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Vivirá por la ley. ¿Sí? Pero la justicia que es por la fe, así no digas en tu corazón quién subirá al cielo. ¿Sí? Si tu justicia es por fe, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Me estoy yendo hasta el 11 ya. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén. Entonces, Cristo vino para ponerle fin a la ley. Y todo aquel que en él cree no será avergonzado. Nos vamos a ir a Romanos 14. Usted puede leerlo completo desde el verso 1. Pero yo no únicamente le voy a leer el verso 5 al 6 y del 10 al 12. Dice: uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso de día lo hace para el Señor. El que no lo hace, para el Señor no lo hace. ¿Sí? Si tú no haces caso del día, por el Señor no lo haces. Ambos son para el Señor. Si tú haces el día de reposo, si tú lo haces el domingo, para el Señor lo estás haciendo. Entonces, no nos juzguemos. ¿Sí? El 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. No te preocupes tú. Tú no te preocupes de que miren, aquellos hermanos hacen el culto el sábado. Él dará cuentas al Señor. Tú no te preocupes que digas: ay, mira, aquel hermano va únicamente los domingos. No te preocupes, Él va a dar cuentas allá a Dios. ¿Sí? Pero también Dios nos dice que Él nos mantendrá firmes. No sé si les leí esa parte, pero si no se las leí, se las voy a leer. ¿Sí? ¿Tú quién eres? Ese está en Romanos 14, verso 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae,
pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Sí? Amado hermano, si esa persona